Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Actividad 6. A ver, bajemos poquito el volumen de acá. A ver, dice 6. Leo el cuento en parejas. Luego, por turnos, cada uno formula 2 preguntas, cuyas respuestas estén en el texto. Mentalmente, chicos, formulen 2 preguntas, ¿ya? Sobre el cuentito de las habichuelas mágicas que ya leyeron la semana anterior. Las habichuelas mágicas, ¿no es cierto? Ya leímos. Ya leyeron, chicos, ¿no es cierto? 7. Periquín subió por la planta 3 veces. Escribo lo más importante de cada incursión y completo el siguiente esquema. A ver, recordemos, chicos. La primera vez subió Periquín y trajo una gallina, ¿no es cierto?, de los huevos de oro, y vivió con su madre felices hasta que se murió la gallina. Otra vez subió, ¿no es cierto?, por las habichuelas, y en la segunda ocasión se trajo, ¿no es cierto?, el bolsón de cuero que tenía monedas de oro. Y también vivieron felices, pero se acabó las monedas de oro. Y la tercera vez que subió, ¿no es cierto?, don el gigante, y se trajo una cajita prodigiosa, ¿no es cierto?, que al abrir botaba monedas de oro, ¿no es cierto? Y también también quería robarse un arpa, pero ese arpa dijo que me roban, y el gigante se despertó. ¿No es cierto? Y en la tercera vez, ¿se acuerdan que bajó y con un hacha rompió, ¿no es cierto?, el tallo? Y lamentablemente murió el gigante y vivieron felices también con la mamá, ¿no es cierto?, Periquín. Esto ponemos aquí, ponemos lo que les acabo de decir, lo que ustedes ya saben, pero en resumen. 8. Escribo las razones por las que el texto Las habichuelas mágicas es un cuento de hadas. Consultemos, chicos, qué es un cuento de hadas. Vamos leyendo y vamos comprendiendo qué es un cuento de hadas. Un cuento de hadas es una historia ficticia que puede contener personajes folclóricos, tales como hadas, duendes, elfos, brujas, sirenas, troles, gigantes, gnomos y animales parlantes, e incluir encantamientos, normalmente representados como una secuencia inverosímil de eventos. Bueno, nosotros entendamos acerca de cuentos de hadas que es una historia ficticia, es decir, inventada, que no existe en la vida real, ¿no es cierto? Entonces van a poner aquí, chicos, nos pregunta dice, escribo las razones por las que el texto Las habichuelas mágicas es un cuento de hadas. Pues porque es un cuento, ¿no es cierto?, ficticio, que no existió en la vida real. Los gigantes no existen, las habichuelas mágicas tampoco existen, las gallinas que ponen huevos de oro no existen, ¿no es cierto? Eso ponemos aquí. 9. Escribo el diálogo entre Periquín y el señor de las habichuelas. ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué le estará diciendo aquí? ¿Y cómo le responde el Periquín? Según el gráfico, según el texto, aquí está, en esta parte, en el segundo párrafo y parte del tercer párrafo estaría el diálogo, ¿no? Ustedes ya leyeron y pongan entonces aquí, ¿qué le dice a Periquín? Y Periquín, como contesta, ría, ¿no es cierto? Escriben, ¿no? Como contestó, aquí ponen eso, chicos. Actividad 10. Leo a continuación otra versión del cuento y pienso en las semejanzas y las diferencias que hay entre esta y el cuento. Entonces pasan al cuaderno, chicos, ponen como título Las habichuelas mágicas. Si desean pueden graficar así estos 2 tallos, ¿ya? O si no, sin gráfico, porque no hay un gráfico pequeño, ¿ya? Ponen el título y van a leer, chicos, esta versión es otra versión. Las habichuelas mágicas, pónganle Las habichuelas mágicas 2, pongámosle ya. Es otra versión. Leen y pasan al resumen al cuaderno, chicos, ¿no? Pero lo que nos pide aquí también dice, leo a continuación otra versión del cuento y pienso en las semejanzas y las diferencias que hay entre esta y el cuento de Andersen, o sea que el cuento anterior con la de este. Entonces en el cuadernito, después de hacer el resumen de esta segunda versión, van a poner, chicos, títulos, semejanzas y diferencias de los 2 cuentos. Hacen un cuadrito así, chicos, separado, y aquí ponen semejanzas y acá ponen diferencias. Cuando ponemos semejanzas, ya saben, chicos, empleamos la palabra ambos. Ambos. Y cuando son diferencias, empleamos la palabra mientras que.
para los demás. Acá con un ejemplo más, ya no hagamos muchos ejemplos. Yo les doy la primera, ponen un puntito, ¿no es cierto? Aquí ponemos un puntito y hacen uno. Y hacen acá otro puntito y hacen dos. Ya les ayuda una diferencia. Ustedes hagan una más al cuadernito, por favor, ¿no? Ya. Entonces, semejanzas. Ambos son un cuento de hadas. ¿No es cierto? Diferencias. En el primer cuento, el niño se llama Periquín, mientras que en el segundo cuento, el niño se llama Juan. Ustedes pongan aquí, chicos, otra semejanza y acá otra diferencia. Empiecen con la palabra ambos y acá en lo que escriben ponen la palabra mientras que. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.